El tema a tratar en el día de hoy se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4 verso 13. 1 Timoteo capítulo 4 verso 13. Dice la palabra de Dios así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Palabra de Dios. A muchos de nosotros, no a todos, nos gusta ir al hospital a atendernos. La mayoría de los varones que le tenemos miedo a la jeringa, ¿cierto? Las damas asisten con más regularidad. Incluso levantarse temprano para ir al colegio, los jóvenes, los que somos alumnos adultos ya al trabajo nos cuestan, pero tenemos que hacerlo. Pero hay cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es para beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas necesarias de la cual mayor parte de la población humana a nivel mundial carece es la falta de lectura. El hábito de la lectura. O mejor dicho, el poco interés que él tiene en la lectura. Pues de eso a esta hora quiero hablarle a cada uno de ustedes. Quiero hablarles de la gran importancia del buen hábito de leer. Pero no leer cualquier cosa, no leer una revista, un periódico, no leer un artículo cualquiera, sino de leer la Santa Escritura. Lo vital y lo primordial que se debe significar para nosotros ocuparnos en la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Primer punto. Ocúpate en la lectura porque es importante para conocer los planes de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, 18 y 20. Un voluntario con voz de trompeta que pueda leer y me ayude. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es importante la lectura de la Biblia, ¿por qué? Para conocer el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál de usted cree que es el plan de Dios? El plan de Dios es que nosotros lleguemos a esta tierra a ocupar un lugar. Es el plan de Dios que nosotros lleguemos a hacer carga a otras personas, a nuestros padres. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio. Ese es el plan de Dios. Entonces, para predicar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Pregúntese cada uno, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos bautizamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es leer la Escritura. Porque si nosotros nos vamos a nuestro pensamiento, llegaremos a entender el plan de Dios sin comprender la Sagrada Escritura, sin ocuparme en la lectura. ¿Cuántos de ustedes les gusta leer? La mente suena un poco. Hay un poco leve, entonces quiere decir que la mayoría no le gusta leer. Ok, proseguimos. La importancia que Jesús le dijo a los apóstoles de ir a ser discípulos a las naciones y bautizándolos. Jesús no se lo dijo por decir. Jesús les exhortaba, leía las leyes. Jesús enseñaba. ¿Para qué? Para que ellos también pudieran impartir el conocimiento, el plan de Dios a otras personas que no conocían el Evangelio. Entonces, uno de los ejemplos del gran maestro, podemos encontrar que él leía la Escritura. Voluntario, Lucas capítulo 4,
verso 16. Una dama, por favor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué se levantó a leer? Jesús levantó un celular a leer un mensaje de texto. ¿Qué se levantó a leer? Jesús se metió en el Facebook a leer qué había, si le habían comentado algo. Jesús se levantó a leer, dice el versículo que le sigue, el 17, el libro de Isaías. ¿Y qué contenía el libro de Isaías? El libro de Isaías contenía una profecía que hablaba sobre él. Jesús no se metió al Facebook. Muchos de nosotros, lo primero cuando nos levantamos en la mañana, se nos olvida hablar con Dios. Se nos olvida todo y lo primero que agarramos es un celular. Voy a ver quién me envió un mensaje de texto o voy a entrar al Facebook. Y es lo primero que nos gusta leer. La mayoría de los jóvenes. Bien. O me equivoco. Si me equivoco, me disculpan. Pero la población humana se deja llevar por costumbre mundana. Y no es malo leer. No es malo leer un comentario. Pero sí, lo que debemos de ocuparnos en leer es la Escritura. Pero poca importancia le damos a la palabra de Dios. A este libro. Este libro que tiene miles de años. Y todo algún día vamos a dejar de existir. Hasta lo más pequeño. Aproximadamente vendrán más generaciones, nuestras generaciones. Y este libro todavía va a existir. La tecnología cambiará, todo cambiará, toda la moda cambiará. Pero la lectura de la Escritura, de la palabra de Dios, no tiene que pasar. ¿O sí? Léame Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Voluntario varón, con voz de trompeta. Isaías capítulo 61, 1 y 2. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Si ustedes pueden leer el versículo 17 de Lucas, capítulo 4, dice así: se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que estaba leyendo Jesús. Jesús no se puso a leer un rollo de hechicería. Para ese tiempo existía. Jesús no necesitaba de la hechicería. Jesús no se puso a leer la vida privada de otras personas. Los comentarios que se escribía, el castigo que se escribía en el tiempo cuando dominaba el Imperio Romano. Jesús leía el libro de Isaías. Entonces, ¿qué debemos de leer nosotros? ¿El mensaje del texto? Debemos leer cualquier cosa que vemos en la calle, lo que vemos en la tele. ¿Qué debemos de leer? ¿Cuánto le gusta leer la Biblia aquí? Levanten las manos. Lo que realmente les gusta leer la Biblia. ¿Y cuánto no le gusta leer la Biblia? No alcen la mano, déjala. Si se ven bonitos. Seguimos. Otro de los planes de Dios, ¿por qué es importante conocer la lectura? Es porque a través de ella encontramos salvación.
¿Quiénes quieren ir al cielo? Todos queremos ir. Pero nosotros no sabemos. Para utilizar este artefacto, viene con instrucciones, ¿cierto o no es cierto? ¿Tienes aplicaciones? Bueno, esto ya está pasado de moda, así que... Los que tienen un táctil, los que tienen celular BlackBerry, los que tienen Android, déjame decir, en su mayoría no saben usar todas las aplicaciones, si hablamos de tecnología, o me equivoco. Si acaso saben entrar al internet, pero no saben cómo se utiliza, y hay diferentes aplicaciones que se pueden usar en el celular. Y hasta cuando no saben, van donde otro de sus amigos y le dicen, no, yo quiero que me descargue el WhatsApp porque no sé cómo. ¿Para qué están las instrucciones? Además, en este libro hay muchas instrucciones de obediencia, de cómo podemos llegar a ser salvos, de cómo nosotros los jóvenes tenemos que ser modelos para una sociedad mundana sumergida en pecado. ¿Cierto? No es cierto. Pero somos modelos de qué? ¿Somos modelos como Dios le agrada? Si en nuestro diario vivir no hay el hábito de la lectura, de no escudriñar la Santa Escritura, ¿podemos llegar a obtener la salvación? Pregúntese cada uno. ¿Cuál fue el propósito de ustedes de venir a este lugar? ¿Cuál fue? Venir a modelar acá. Claro, el tema es del joven modelo, pero la mayoría son modelos de Facebook. Déjame decir la pura verdad. Hasta yo he caído en eso ya. Pero debemos de escudriñar la Santa Escritura, porque a través de ella llegaremos a heredar el reino de los cielos. Nadie se quiere quedar en la tierra, ¿o sí? ¿Qué debemos de hacer? Dice la Escritura, ocúpate en la lectura. No te dice ocúpate en la moda. No te dice ocúpate en la chica que te rechazó y haz todo lo posible para conquistarla. No te dice eso la Escritura. La Escritura no te dice a usted, jovencita, ocúpase en el muchacho que la anda rechazando. No. Ocúpese en enamorarse. No. Eso no lo dice la Escritura. Eso no lo mandó Jesús a los discípulos. No nos manda a decir esto. A enseñar eso. Ocúpate en la lectura. En la lectura de la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros no nos aplicamos a leer la Santa Escritura, ¿quién lo hará por nosotros? ¿Usted sabe quién le gusta leer este libro? El diablo, déjame decir. Y él se lo sabe al revés y al derecho. Y mejor que usted. Y él todos los días lo lee. Y hasta lo lee a ustedes. Cuando caminan en la calle, cómo entran, cómo se dirigen, cómo están en su trabajo, en el colegio. El adversario lee todos sus movimientos. ¿Por qué? Porque usted mismo se lo permite. Porque usted quiere ser modelo más del diablo que el modelo de Jesús. Ayer entonaba un canto, quiero seguir las pisadas del maestro. Ese es un modelo a seguir, Jesucristo. Pablo decía, yo quiero llegar a ser como Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ser como Jesucristo? Pero llegarán a ser perfectos como Jesucristo sin leer la Sagrada Escritura. ¿Cuántos de ustedes, cuando están desconsolados, cuando se sienten olvidados por su familia, cuando se sienten rechazados, cuando sienten que no hay esperanza, agarran la Biblia para leer? Un amén. El resto, voy a ver si me publicaron algo en Facebook. No puedo estar tranquilo porque tengo que leer el comentario que me dio. O tengo que